Bienvenido a Crypto Markets, un podcast traído por Finance, donde analizamos cómo las criptomonedas y la economía global están transformando el sistema financiero. Soy su host, Matías Denis, y en el episodio de hoy estaremos analizando de forma muy analítica y con profundidad un tema muy importante. Una de las preguntas que más está dominando el mercado es algo que mucha gente está teniendo en mente y considera que es algo complejo. La pregunta, o más bien, una de las preguntas sería si seguimos subiendo en torno a los activos de riesgo o estamos presenciando una burbuja especulativa que está destinada a estallar. Probablemente estamos en un punto en el cual estamos viviendo una transición estructural legítima en torno a los mercados de riesgo. Justamente por eso el día de hoy estaremos desglosando de forma analítica un tema muy importante. Una de las tesis de este informe sería la economía de dos velocidades. Estaremos analizando el verdadero motivo detrás del cambio cauteloso de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estaremos indicando cuál es la mecánica del mercado que estaría siguiendo, o más bien lo que están inflando los precios, y estaremos también exponiendo los riesgos sistémicos que están ocultos en el auge de la inteligencia artificial. Este es un análisis complejo, estructural, que justamente se necesita más que nada para que se pueda entender cuál realmente es el juego para este mercado bursátil de este 2025. Así que antes que nada, comencemos. Antes de comenzar a desglosar todo esto, quiero hacer un disclaimer. Obviamente, este informe analítico y bien estructurado sobre todos estos temas lo hicimos con mi equipo. Podemos tener algunos fallos, podemos equivocarnos en una que otra parte, pero tampoco es que todo lo que yo diga sea verdadero. Cuando uno está escuchando o quiere tomar más que nada la opinión de alguien para hacer una inversión, tiene que volver a investigar por sí mismo. Así que todo lo que esté mencionando a lo largo de este podcast, hay que volverlo a investigar si alguien quiere agregar todo esto a su tesis de inversión. Obviamente, yo no voy a dar ningún consejo de inversión, voy a estar mencionando un par de aspectos, más que nada algunas cosas que yo de manera personal he hecho en torno a mi portafolio en general. Así que como último disclaimer, nada de lo que yo diga en este podcast es un consejo de inversión. Así que ahora sí, comencemos. Para poder entender todo esto debemos de conocer y analizar cuáles son los fundamentos macroeconómicos. Justamente como mencioné al inicio, una de las tesis de todo este, más que nada, esta investigación, este informe, es la economía de dos velocidades. Así que para entender cuál es el escenario coherente en este 2025, el primer punto que estaría desglosando es la aparente contradicción en los datos macroeconómicos de los Estados Unidos, ya que si un inversor agarra y se pone a observar únicamente los índices bursátiles, ya sea del S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones en general, si uno se pone a analizar únicamente esos índices, estaría observando una fortaleza y máximos históricos. En cuanto, si un inversor se pone a analizar las indicaciones de sentimiento de consumidor o de crédito, estaría viendo un deterioro severo. Y la respuesta para este caso es que la economía no se está comportando de una forma monolítica, sino más bien se encuentra en un punto en el cual se ha fracturado en dos velocidades completamente distintas. Los promedios del Producto Interno Bruto, o el PI, son por lo tanto un poco engañosos en este punto, ya que estarían ocultando la bifurcación peligrosa que se estaría teniendo en esta divergencia de estos dos factores. Entonces, la primera velocidad deberíamos de entenderla como el auge estructural que estaría siendo el motor del índice. El primer punto vendría siendo el auge estructural que estaría siendo el motor del índice.
La primera velocidad, como ya estábamos mencionando al inicio, está siendo impulsada por un fenómeno que no es cíclico, sino más bien es un fenómeno estructural, que sería un auge masivo y no discrecional de inversión en el sector de las inteligencias artificiales. Este boom de gasto de capital CAPEX estaría actuando como un estímulo del sector privado. Estaría siendo tan potente que está por sí solo manteniendo a flote el resto de la economía, o más bien estaría carreando el SP500, ya que la escala de esta inversión es masiva y se estaría proyectando solo en un par de las principales hyperscalers, que serían como Microsoft, Google, Amazon, Meta, OpenAI, Circle, entre otras. Y estarían gastando en total combinado más de 360.000 millones de dólares en lo que va de este 2025. Y este gasto no estaría entrando en un gasto para una narrativa específica, sino estaría siendo un gasto de mercado, ya que esta aparición de forma tangible en los datos macroeconómicos es la razón principal por la que la economía está evitando una recesión, y por lo que las estimaciones del Producto Interno Bruto o PIB para el tercer trimestre del año 2025 son robustos. Estarían alcanzando aproximadamente más del 4%. Y algo que sería siendo más importante aún, estaría siendo un shock de productividad positivo, ya que los datos del segundo trimestre del año 2025 estarían mostrando un sorprendente aumento de la productividad laboral en más de un 4.46%. Y me detengo acá para mencionar algo que tendría correlación con todo este tema, pero no lo mencioné en sí porque justamente es algo un poco distinto. Vendría siendo ya una investigación y un análisis el cual vengo realizando ya hace un par de semanas, que sería: las empresas estarían teniendo mayor beneficio, mayor eficiencia y estarían bajando sus costos. Ok, eso es completamente positivo. Pero hay un dato muy interesante que también lo vamos a estar repasando a lo largo de este podcast. Y estaría siendo que el porcentaje, o más bien los datos de desempleo en los Estados Unidos, están siendo extremadamente altos. Lo estamos encontrando en un punto donde las empresas están aumentando su eficiencia, bajando los costes y ganando mucho más dinero, reduciendo sus empleados. Creo que en los últimos 15 días, empresas como Amazon, UPS, Nestlé, Netflix, y me olvido de una que otra empresa más, estarían anunciando despidos masivos. En total, entre todas esas empresas, estarían superando los 100.000 despidos. Y esto es algo que no se estaba viendo venir. Justamente vamos a estar mencionando más a detalle, pero voy a seguir con esta parte. Entonces, estamos en un punto en el cual, históricamente, cuando las empresas comienzan a despedir mucho personal, los datos de desempleo aumentan. Estos son índices negativos que probablemente nos estén avisando de una posible recesión o de un enfriamiento en la economía. Porque mientras menos personas tengan un salario, la economía se va a enfriar. No podrá haber consumo, el consumo va a bajar. Entonces, lo que a mí me preocupa es que estamos en un punto donde las empresas están despidiendo mucha gente. Las empresas están siendo más eficientes, están ganando mucho más dinero, están bajando sus costes y aumenta el desempleo. Entonces, a largo plazo, según análisis que yo estoy realizando en un par de informes, que aún no he terminado con este caso en sí, es que posiblemente esto genere una desaceleración en la economía de los Estados Unidos y a nivel mundial. Estos datos de desempleo, que vamos a profundizar más a detalle, del tercer punto más o menos, son datos negativos. Entonces, estamos en un punto donde históricamente, cuando aumenta la tasa de desempleo, el consumo baja. Y eso no está ocurriendo actualmente. Y eso se debe justamente a un punto que vamos a estar mencionando en el punto 2, que es el desempeño que están generando las inteligencias artificiales para tener mucha más eficiencia en todo esto. Entonces, la tesis que yo tengo en cuanto a que aumenta el desempleo, las empresas siguen ganando mucho más dinero y la economía no se está ralentizando, a corto plazo es positivo, pero a largo lo más probable es que esto genere un enfriamiento. Entonces,
como mencioné, nos encontramos en un shock de productividad que es algo positivo en este entorno. Los datos, como ya mencioné, del segundo trimestre del año 2025 mostraron un sorprendente aumento de la productividad laboral de en torno al 4.5%. Entonces, esta velocidad que está ahí mencionando es lo que está siendo valorada por los mercados de riesgo y es la fuente de los sólidos resultados corporativos de las megacorporaciones y es el combustible que está sosteniendo los índices bursátiles. Entonces, en esta parte estaría tratando de poner uno que otro gráfico en el cual se esté mostrando la divergencia que se está teniendo en torno a mayor beneficio por parte de las empresas y mayor desempleo en el sector. Entonces, ya yendo al punto 2 de la velocidad 2, que sería la contracción cíclica, podemos decir que esta estaría representando la economía tradicional y que en el panorama de la velocidad 2, que estaría siendo la contracción cíclica, el panorama es de clara contracción, ya que según datos que se está teniendo, el consumidor se está fracturando, ya que el consumidor de bajos ingresos ya está agotando la gran parte de sus ahorros pandémicos y está capitulando. Y estamos viendo un severo aumento alarmante en las tasas de morosidad en torno a 90 días o más de 3 meses en torno a las tarjetas de crédito y de forma aún más pronunciada en préstamos estudiantiles que están alcanzando en torno al 10 y 13% en el segundo trimestre del año 2025. Últimamente yo estoy viendo en foros, ya sea de Reddit o Twitter, Discord, donde muchos estudiantes están mencionando que están sacando préstamos estudiantiles de en torno a 30, 50 y 100 mil dólares para tratar de invertir en los mercados de riesgo. Y esto a mí me sorprende, porque imagínate que sacas un préstamo estudiantil y para mí esto es algo que yo menciono mucho, que es la timba financiera, porque literalmente se ponen a especular para apalancarse por 10, 15, 20x para tratar de sacar rentabilidades absurdas. Y esto es muy peligroso. Entonces, contracción manufacturera, más que nada en el sector de manufacturero, está excluyendo el sector de la IA. Para mencionar mejor este dato, está mencionando una posible recesión, ya que el índice ISM manufacturero de octubre se situó en 48.7 puntos, marcando su octavo mes consecutivo por debajo de 50, lo que estaría indicando una contracción sostenida. Esta parte también voy a tratar de poner el índice ISM manufacturero mensual de la temporalidad de 2023 a 2025, donde se estaría destacando ese umbral de 50 puntos. Podemos decir que el riesgo sistémico latente en el sector de bienes raíces comerciales también estaría afectando, porque analizando esos datos nos estaría doblegando y nos estaría mostrando que se tiene una fuerte ruptura, ya que el sector está enfrentando un acantilado de deuda masiva con aproximadamente 1.8 billones de dólares en préstamos programados que estarían venciendo para el año 2026. Y la refinanciación a las tasas actuales es completamente inviable para este sector y está amenazando con pérdidas significativas que recaerán sobre los bancos regionales y comunitarios. Y probablemente esto también esté generando pánico y incertidumbre en torno a si posiblemente un banco quiebre y con esto los mercados tomen esto como algo muy malo y comienzan a tener pequeños retrocesos. Entonces, en esta parte del video también del podcast estaría también poniendo el gráfico donde se estaría mirando, observando, mejor dicho, el muro de vencimientos de la deuda de bienes raíces comerciales, que sería del año 2024-25 hasta 2028 en dólares, obviamente. Al menos con este punto 1 que ya lo desglosé y lo mencioné un poco, podemos decir que analizando todo esto, el mercado como un todo en sí, los índices estarían mostrando fortaleza más que nada en el sector bursátil y está siendo un ancla en la realidad de la velocidad 1, donde el boom de la productividad estaría financiando las ganancias récords y esto por parte de los inversores lo toman como muy positivo y ya están haciendo descuentos para a largo plazo generar aún mayor beneficio en torno a subidas. Pero sin embargo, los riesgos de una recesión económica y una crisis
crediticia se están acumulando de manera constante en el punto que mencioné de la velocidad 2. Y lo que estaría sucediendo al menos en los últimos 2 meses de este 2025 y para el primer semestre del 2026 estaría dependiendo de cuál de estas dos velocidades esté dominando los mercados o si la contracción de la velocidad 2 finalmente logra contagiar y frenar el auge que está teniendo el sector bursátil que mencionamos en la velocidad 1. Ahora, el punto que vamos a tocar, yo lo considero uno de los puntos más importantes, el cual voy a tratar de explicar de la mejor manera para que se entienda. Voy a parar un momento, voy a recortar esta parte, voy a buscar el control del aire para ponerlo más fuerte. Ok, ahora sí. Esta parte que mencioné, el de la política monetaria, que está haciendo un cambio cauteloso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es un tema muy importante, ya que justamente lo puse como segundo punto clave para ir dando más contexto a lo largo de este video para que tenga mucho más sentido todo lo que estaría mencionando. Entonces comencemos. El segundo punto clave de este diagnóstico, el cual con los analistas de mi equipo estuvimos sacando, sería que la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la superficie de la política monetaria parece tener una contradicción muy grande, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaría recortando tasas en un entorno donde la inflación sigue obstinadamente por encima del objetivo que estaría teniendo la FOMC. Que la FOMC o la Reserva Federal, el equipo de la Reserva Federal estaría mencionando que quería bajar la inflación por debajo del 3% para que esté en torno a su objetivo y se pueda estar hablando de recortes de tasas de interés. Entonces, aparentemente, como mencioné, esta contradicción se resuelve cuando entendemos que la Fed se encuentra en un encrucijado, ya que se tiene que ejecutar un cambio cauteloso, ya que sus acciones están siendo dictadas no por su mandato de la inflación, sino por la gestión de los riesgos sistémicos. Y la acción de este cambio que está teniendo la Fed, primeramente debemos de entender que la Fed ha hecho esto ya que en la reunión de octubre, la reunión del 29 de octubre, se bajaron 25 puntos básicos que se estaría situando en un rango objetivo entre un 3.75% y un 4%. El 27 de septiembre se bajó en torno a un 4.25, 4%. También se hizo 25 puntos básicos de recorte. Y más que nada, simultáneamente, para seguir este paralelismo, el 29 de octubre, la Fed anunció el fin abrupto del ajuste cuantitativo o QT, que se estaría haciendo efectivo el 1 de diciembre del año 2025. Y esta decisión de dejar de reducir su hoja de balances estaría ocurriendo meses antes de lo que los mercados estarían anticipando. ¿Y qué significa que la Reserva Federal estaría dando fin abrupto del ajuste cuantitativo QT? Esto significa que la Reserva Federal estaría dejando de venderle títulos de deuda a los bancos para que de esa manera los bancos tengan más liquidez y con unas tasas bajas, los incentivos que estarían teniendo los bancos es hacer préstamos con toda la liquidez que estarían manejando. Y eso se puede traducir como algo positivo a corto plazo para los mercados. Actualmente creo que con este fin de la QT, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, tiene en sus balances más de 900.000 millones de dólares que tranquilamente podría estar inyectando a la economía de los Estados Unidos. Como digo, esto a corto plazo puede sonar súper positivo, ya que la gente estaría obteniendo mayor liquidez y estaría buscando mayor apetito de adversión al riesgo para tener mucho mejor rendimiento que comprando deuda. En este caso, eso estaría generando una alta inyección de capital a los mercados bursátiles o también tranquilamente podrían entrar inversiones ya sea a países como Paraguay, Argentina, México, entre otros países, los cuales los inversores o los capitales o el dinero inteligente, smart money, está adecuado. Entonces, el motivo real de que la Fed quiera darle fin al ajuste cuantitativo QT, se podría decir que sería una gestión de riesgo y no controlar la inflación. Obviamente, algo muy sencillo.
si la base monetaria, el M2, aumenta abruptamente, entra mucho dinero al mercado, esto estaría haciendo que con casi los mismos bienes y servicios, pero con mucho más dinero en los mercados, esto haga que suban los precios y obviamente esto haría que la inflación repunte. Entonces, la justificación de este giro dovish es lo crucial, ya que no es porque la inflación llegó al objetivo que estaría buscando la Reserva Federal, sino que a los últimos datos fiables que estaría mostrando que la inflación subyacente core o el CPI estaría siguiendo en un 3%. Esto sería un punto porcentual por encima del objetivo de la Reserva Federal. En esta zona también voy a tratar de poner el gráfico. Entonces, la Reserva Federal está recortando a pesar de que la inflación no alcanzó el objetivo que ellos querían tener. Más bien, estos motivos son defensivos, ya que se están basando en dos factores de riesgo que han tomado precedencia y que son muy importantes para entender todas las decisiones que está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos y que seguirá tomando. El primer punto es el riesgo del empleo, ya que la fachada de un mercado laboral robusto se ha resquebrajado, ya que los datos que se estaban teniendo hasta el primer semestre eran positivos. Pero, según Jerome Powell, esos datos no estaban lo suficientemente actualizados y ya para el tercer trimestre se tuvieron datos mucho más alarmantes. La declaración oficial del FOMC citó explícitamente que los riesgos a la baja para el empleo estarían siendo muy preocupantes. Y esto se estaría basando en la drástica desaceleración de la creación de nóminas que colapsó a solo 22.000 puestos de empleo en agosto de 2025. Y esto, sumando a la ola de despidos masivos anecdóticos en octubre que ya mencioné, ya sea de UPS, Amazon, Nestlé, Gold, Netflix en general, estarían siendo muy preocupantes. En esta parte también estaría tratando de poner el gráfico de la creación de nóminas no agrícolas mensual de 2024 a 2025 para demostrar, o más bien para mostrar esa caída que se tuvo. Entonces, sumando esto a un riesgo sistémico de liquidez que se está teniendo, ese sería uno de los factores más críticos, ya que se podría entender esto como algo más crítico y menos discutido, ya que el fin del QT no fue algo opcional, fue algo que se le obligó a la Reserva Federal, o más bien al FOMC, ya que fue una respuesta forzada a graves tensiones que se estaría teniendo en el sistema financiero, ya que a finales de octubre las reservas bancarias cayeron a niveles ultra bajos y creo que son los más bajos en los últimos 4 años. Y esto fue lo que obligó a la Fed a inyectar discretamente más de 125.000 millones de dólares en el sistema a través de operaciones de repo de emergencia para evitar un bloqueo o más que nada, un quiebre o un problema sistémico en torno a los bancos centrales que estarían teniendo problemas de liquidez para sus clientes. Entonces, podemos concluir al menos el punto 2 en el cual profundizamos temas de la Reserva Federal, que esto que está ocurriendo para los mercados es algo inequívoca, ya que la Fed está operando con una política dual, ya que trata de mantener una retórica pública restrictiva para anclar las expectativas de inflación y que no sobrepase con creces el objetivo que estarían teniendo ya hace un par de años, que era bajar por debajo del 3%, pero está ejecutando una flexibilización sigilosa en sus acciones para garantizar la estabilidad financiera, justamente con lo que mencioné, con el fin del QT para el 1 de diciembre, con la inyección de más de 125.000 millones de dólares en el sistema a través de las operaciones de repo en general. Entonces, esta inyección de liquidez que se está teniendo, ya sea a través de repos o con el fin de la QT, se estaría combinando con el hecho de que la oferta monetaria, como mencioné, el M2, ha vuelto a un territorio, o más bien, ha vuelto a un punto de expansión que estaría generando un crecimiento por encima del 4.4% de manera interanual para el mes de septiembre. También voy a tratar de poner el gráfico para mostrar cómo tiene un crecimiento el M2. Entonces,
Para los mercados, como ya mencioné, la retórica importa menos que el flujo de dinero, ya que esta expansión de liquidez, independientemente del motivo, ya sea por resultados positivos, por problemas de liquidez, está actuando como un viento para que los activos de riesgo comiencen a inflarse las valoraciones y que se pueda sostener, por así decirlo, el rally actual que están teniendo los mercados bursátiles, específicamente las corporaciones y el SP500. Entonces, este punto 3 considero uno de los más importantes, ya que estaríamos mencionando si estamos en torno a una burbuja o estamos en una transición del sistema financiero, ya que llegando a este punto central de este diagnóstico, de este informe, la respuesta directa a la pregunta que estaría dominando el mercado, que muchos están haciendo y que personalmente muchos clientes me preguntan, es que ¿acaso estamos entrando en una burbuja especulativa que probablemente estalle o estamos en una transición estructural hacia un nuevo paradigma económico en el sistema financiero y en los mercados bursátiles? La conclusión que yo llegué a sacar al elaborar este informe de una forma analítica es que esta no es una pregunta de una o la otra, ya que para entender mejor el mercado del 2025 estaría operando de una forma, o más bien en un régimen híbrido, ya que como ya estamos mencionando, la velocidad 1 la velocidad 2. Entonces, se podría decir que simultáneamente una transición tecnológica legítima y una burbuja especulativa clásica. O sea que, para entender mejor esto, debemos de diferenciar el núcleo sólido de la periferia frágil que se estaría teniendo en estas preguntas, o más bien en estos debates de estos dos puntos muy importantes. El primer punto, debemos de mencionar, del núcleo sólido de la transición estructural. En este punto debemos de entender que porque esto no es una repetición de la burbuja de las .com, de las .com, que ocurrieron en el año 98-2000, más bien, el paradigma de la época de las .com fue el crecimiento sin beneficios, ya que el mercado estaría valorando a las empresas basándose puramente en la narrativa que se estaría teniendo con el tema de que las .com o las .com estarían cambiando completamente todo lo que se conocía hasta entonces, pero en ese momento no se tenía un gran flujo de caja. Y en ese apogeo, las compañías como Cisco estarían cotizando a múltiplos de 200 veces las ganancias que estarían teniendo. Para entender un poco mejor esto, al menos OpenAI creo que está a punto de listarse en la bolsa de valores y creo que estaría listándose por el 1 trillion o $1 trillón, y se estima que sus beneficios estarían siendo entre los 120.000 a 200.000 millones de dólares. O sea que la valoración que está teniendo al menos OpenAI, que es una de las empresas más grandes de la inteligencia artificial, estarían en torno a 10 a 15% de la valoración estimada que estaría teniendo. Como OpenAI es una empresa privada que actualmente no cotiza en bolsa, no se tiene cifras reales de cuál está siendo el beneficio que está teniendo. De igual forma, como menciono, los beneficios no son como con las .com, que entre 1 a 100 o 2 o 1 a 200, o sea que sus múltiplos estarían cotizando a 200 veces sus ganancias o 100 veces, en este caso, entre un 10 a 15, 20%. Analizando esto desde un punto analítico no es tan preocupante. De igual forma, si hay que tener con pinzas estos datos y analizarlo de una manera mucho más profunda, ya que como no se tienen cifras oficiales como OpenAI es una empresa privada, este tema al menos genera mucho debate. Pero como dije, es un poco es un poco distinto a lo que sucedió con las .com en el 2098-2000, que como mencioné, tenían múltiplos muy altos en los cuales estaban cotizando con flujos de caja extremadamente bajos. Entonces, hoy podemos decir que la situación del núcleo del mercado es fundamentalmente diferente a lo que ocurrió con las .com, ya que los líderes de las megas corporaciones, de las tecnológicas como Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI, Palantir, Circle, entre otras, estarían siendo máquinas de generación de flujo de caja libre. Obviamente,
Creo que ahora mismo se está haciendo viral un tema en el cual, ok, se tiene alianza entre Nvidia, AMD, Circle y OpenAI. OpenAI le compra CPUs a Nvidia. Nvidia hace un encargo a Circle. Creo que me equivoco con Circle, pero vamos a hacer el círculo de la economía circular. Luego Circle le vuelve a comprar o le está financiando a OpenAI. OpenAI vuelve a comprarle a AMD. Y en ese entorno se está inflando la valoración de esas empresas sin que se tenga un flujo de caja real. Obviamente esto es peligroso, muy peligroso, pero como menciono, es un poco distinto a lo que sucedían con las .com, pero de igual forma, esto, como dijo Michael Burry, que hace muy poco Michael Burry es el trader que predijo el tema de la caída o la crisis financiera del 2008. Creo que ya voy a entrar en ese punto. Pero bueno, como estaba mencionando, las megacorporaciones tecnológicas son máquinas de generación de flujo de caja y es completamente distinto a las .com. Y si bien sus valoraciones son muy altas, pero todas estas están respaldadas por un crecimiento de ganancias masivo y se podría decir que son reales. Aunque se podría tomar con pinzas todo esto y es un poco complicado, ya que como menciono, OpenAI no cotiza todavía en bolsa, es una empresa privada. De igual forma, este auge es un desplazamiento tecnológico tangible que es comparable a la electrificación o a la expansión de Internet. Todo este desplazamiento está siendo financiado, como ya mencionamos en el punto 1, por un boom de CAPEX real y tangible. Y la construcción de la infraestructura global de las AI están incluyendo centros de datos, semiconductores y las redes de energía. O sea que se tiene un uso real, está siendo completamente distinto a lo que venía siendo las .com. O sea que por este punto, una burbuja de las .com, o sea, una burbuja de las inteligencias artificiales, es completamente distinto. Ok, probablemente con los avances y el crecimiento marginal que estuvieran teniendo estas empresas, ya que cada vez estarían invirtiendo mucho más dinero, pero el beneficio real que estarían sacando estarían bajando. Esto también podría generar debates o dudas con respecto a si sería una burbuja que podría estallar a largo plazo. Entonces, entrando en el punto de la burbuja especulativa, si estamos mencionando que el núcleo de todo esto, o más bien la estructura que están teniendo las empresas gigantescas como Nvidia, Microsoft, OpenAI, Alphabet en general, ¿dónde estaría siendo que se encuentra la burbuja? Ok, la burbuja estaría residiendo en dos áreas muy importantes. Primeramente en los activos de la periferia y de forma más peligrosa en la estructura misma del mercado, ya que la estructura actual que está teniendo los mercados bursátiles estaría mostrando todos los signos clásicos de una euforia de un ciclo tardío, ya que podemos decir que se está teniendo una concentración extrema en el mercado y está peligrosamente concentrado en la ponderación de las 10 principales empresas que están liderando o están carreando el Standard & Poor's 500 o el S&P 500. Y esto ha superado los niveles observados en el pico de la burbuja de las .com que sucedió en el año 2000. Y el destino de todo este índice estaría dependiendo del puñado de un par de empresas. Y justamente por eso, de igual forma, al tener un núcleo tan sólido, como se está teniendo una estructura en el mercado donde se estaría teniendo una concentración extrema de capital en estas empresas, esto podría generar que estalle una burbuja en el mercado bursátil. Ampliando un poco más, la amplitud que está teniendo los mercados bursátiles actualmente está demostrando un síntoma de falta de salud, ya que mientras el S&P 500 está siendo impulsado justamente como menciono, por esa concentración de las 10 empresas más grandes, todo esto estaría generando un apalancamiento muy fuerte, ya que como está alcanzando máximos históricos, la gran mayoría de las acciones no estarían teniendo un cambio general en la compañía. Más bien, este sería lo que solemos llamar una amplitud horrenda, ya que pocos estarían generando avances, mientras la mayoría de los soldados estarían retrocediendo en torno haciendo una analogía con el S&P 500.
las 10 empresas más grandes del S&P 500 están creciendo, están siendo mucho más eficientes, ganando más dinero, bajando los empleados, bajando costos y están carreando todo el Standard & Poor's. Si miramos el S&P 500 hace 10 años atrás, Nvidia no estaba entre las 5 más grandes. Y actualmente Nvidia es una de las que está carreando todo este mercado, o más bien el S&P 500. O sea que la concentración que se está teniendo es muy alta. Y entrando ya un poco al menos en este punto que voy a estar mencionando ahora, es uno de los puntos que más me gusta a mí, porque como yo me considero un especulador financiero, no me considero un ludópata financiero, pero sí un especulador financiero. Debemos de entender que el apalancamiento especulativo se está encontrando en índices, o más bien los índices se están encontrando en récord o máximos históricos, ya que el apalancamiento que estaría financiando toda esta subida no sería por un crédito bancario como lo fue en el 2008, sino más bien el apalancamiento especulativo que se está teniendo en los mercados bursátiles, ya que la deuda de margen o FINRA Margin Debts está alcanzando un máximo histórico nominal. Y esto se debería de entender como que los inversores están pidiendo prestado cantidades récords de dinero para poder comprar las mismas pocas acciones que están subiendo, ya sea comprar acciones de Nvidia, Microsoft, Meta en general. Entonces, como estoy mencionando, el apalancamiento está siendo muy grande y se encuentra en máximos históricos en torno a los índices que estarían demostrando que los préstamos que se están sacando y que entran a los mercados bursátiles se están concentrando en estas 5 a 10 empresas o megacorporaciones que están carreando el S&P 500. Y esto es muy peligroso. Entonces, actualmente no se podría decir que tenemos miedo, ya que no existe un miedo real en los mercados, sino más bien se está manteniendo a buenos niveles, inusualmente están bajos, pero hay algo que me di cuenta al hacer este informe, que el ratio de puts y calls de acciones está cayendo a mínimos históricos. Y esto está indicando que los inversores están comprando frenéticamente opciones de calls, o más que nada están haciendo apuestas al alza y están abandonando por completo las opciones de put, que las opciones de put serían coberturas defensivas, como en este caso que Michael Burry creo que hace 2 días publicó en su Twitter que su fondo de inversiones, que maneja casi $2.000 millones, apostó, o más bien compró puts de coberturas defensivas de entre un torno al 66% de su fondo de inversiones, apostando en contra de Nvidia. Esto no significa que apostó el 66% de su capital para apostar en contra de Nvidia, sino más bien que las puts son coberturas defensivas. En este caso, un ejemplo de 1.000 millones, unas puts podrían tranquilamente rondar los 100 a 150 millones de dólares, que serían coberturas que se podrían ejecutar en el caso de que le parezca rentable en este caso a los fondos de cobertura como el de Michael Burry, que fue justamente lo que hizo en el 2008, fue abrir muchas puts en contra de las CMDOs. Bueno, lo que estoy mencionando ahora mismo es que la compra o de coberturas está cayendo a mínimos históricos. O sea que a largo plazo, las proyecciones que tienen la gran parte de los especuladores financieros es que a este mercado le queda aún mucho crecimiento o un mercado alcista. Entonces, al menos para este punto podemos decir que, por lo tanto, con este régimen híbrido, el núcleo estaría representando una inversión estructural real en una transición tecnológica en el sector de las inteligencias artificiales, pero sin embargo, la periferia y la estructura del mercado estaría demostrando que estamos en torno a una burbuja especulativa clásica. Y sí, se puede decir que tenemos un peligro latente, pero no es que el núcleo sea falso, sino más bien que el peligro es que la burbuja en la estructura de los mercados pueda estallar y en su colapso pueda
arrastrar el núcleo sólido consigo que se está teniendo en torno al desarrollo en los mercados bursátiles. Y ya entrando a los problemas de liquidez que estarían teniendo los bancos en general, si explota la burbuja y se tienen grandes retrocesos, se podría generar caídas de en torno a un 40-30% en los mercados bursátiles. No en el sector cripto. En el sector cripto, 60-50%. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer proyecciones a largo plazo. Entonces, ya entrando, al menos en el cuarto punto, estaría mencionando el diagnóstico que aparentemente estaría demostrando que tenemos una paradoja en los mercados, ya que los activos de riesgo estarían continuando al alza, pero como mencioné en el punto 3, la estructura del mercado está siendo muy frágil y el apalancamiento se encuentra en récords históricos. Entonces, no se estaría teniendo una respuesta o no se estaría encontrando una respuesta en cierto tipo de análisis de un valor tradicional, sino que tenemos que entrar en una mecánica del mercado, ya que probablemente estemos presenciando un ejemplo de un libro de texto de reflexión que nos estaría tratando de explicar, o más bien mencionar de una forma reflexiva, que las percepciones que está teniendo el mercado en sí no estaría reflejando los fundamentos clásicos para hacer proyecciones analíticas, sino efectivamente podemos ver una creación de un nuevo paradigma en torno a los mercados bursátiles. Y este fenómeno, si no me equivoco, se describía como un círculo de financiamiento de proveedores, ya que estaría siendo una especie de un motor prociclo, si no me equivoco, que estaría aumentando, sí, no me estoy equivocando. Este fenómeno es como un círculo de financiamiento de proveedores, como mencioné. Se están pasando la pelota de 200 mil millones de dólares entre OpenAI, Nvidia, AMD, Oracle, si no me equivoco, Oracle, sí, y cierran ese círculo, están inflando sus valoraciones y esto es muy peligroso. Entonces, la creencia que están teniendo los inversores actualmente en los mercados, se podría decir que está comenzando con una narrativa en las cuales los inversores, tanto institucionales como los retails, se están convenciendo de que el sector de la IA podría ser una revolución definitoria de esta generación. Y se están basando en una creencia y están comprando agresivamente las acciones de las empresas que están considerando como las palas y los picos de esta supuesta fiebre de oro que se está teniendo en torno a los mercados bursátiles. Ya, por ejemplo, como se está entrando mucha liquidez en Nvidia, Microsoft, Alphabet en general. Pero hay algo que no se está teniendo en cuenta como un cierto factor, ya que se debe también de entender la revalorización que se podría estar teniendo, ya que esta presión que están generando la compra masiva estaría provocando que los precios de estas acciones se disparen exageradamente y se inflen demasiado los precios. Entonces, debemos de entender que crucialmente las acciones de las competidoras, de las empresas del sector de las IA, o sea que las hyperscalers como Microsoft también están subiendo, pero no tienen un rally alcista de la manera que están teniendo este tipo de narrativas, ya que el mercado está premiando la adopción de las IA por parte de estas empresas y la revalorización que se está creando estaría reduciendo drásticamente su costo de capital y se está volviendo increíblemente barato para estas empresas usar su propia moneda, o se podría decir que se tiene una sobrevalorización de las acciones, o más que nada tratan de emitir deuda a tasas bajas para tratar de financiar los crecimientos con adopción de estas herramientas para poder ser competitivos en este sector. Y esto es muy importante, ya que la validación que estarían teniendo estas empresas estarían cerrando un bucle,
ya que ese gasto masivo que están teniendo de parte de las CAPEX, por parte de Microsoft, estaría fluyendo directamente a los balances, ya sea de Nvidia. Y como actualmente Nvidia estaría reportando resultados trimestrales con un fuerte crecimiento de ingresos de una forma explosiva, los ingresos récord que están presentando a los mercados como una prueba de que la creencia original que mencionamos en el paso 1 en cuanto a la eficiencia y a la productividad a ese problema que se estaría teniendo antes y que ahora mismo está aumentando la productividad en torno a los costos que estarían teniendo, estaría demostrando una validación por parte de los inversores. Y esto estaría demostrando que el camino que están recorriendo es el camino correcto y la validación estaría dándole mucho más combustible al drástico crecimiento o a la explosión al alza que están teniendo. Entonces, esto a su vez estaría generando una ola de compras y un bucle que estaría reforzando todo esto. Y justamente por esto, Michael Burry estaría mencionando que probablemente estemos en una burbuja en la cual podría estallar y por eso está comprando puts en contra de Nvidia. Entonces, el mercado no solamente está reflejando los fundamentos, sino que está creando una narrativa que se está validando activamente. Y la demanda de las acciones de las empresas del sector de la inteligencia artificial están financiando la demanda de los productos justamente de este sector. Esta dinámica es inherentemente procíclica, ya que es la mecánica central que está explicando la asombrosa resiliencia del mercado y con toda la validación que están teniendo las grandes empresas, utilizando más bien apalancándose por estos proyectos para conseguir mayor financiaciones absurdas a costos extremadamente bajos, con la premisa de que quieren ser competitivos y que no se quieren quedar atrás. O sea que también estaría exponiendo la principal vulnerabilidad que está teniendo todo esto, ya que el bucle que se está generando estaría generando una dependencia enteramente de la confianza que estarían teniendo los inversores o la gente que está apostando por estas empresas, ya que si esta creencia desaparece, va a ser muy peligroso. Y como siempre digo, yo que publiqué hace muy poco, justamente en este podcast, en el cual la tesis de este podcast era que lo único que estaría respaldando actualmente al fiat es la creencia que tenemos por ello. Justamente mencioné un par de cosas de lo que ocurrió en el año 2008, cosas que estarían demostrando más que nada que una vez que cae la confianza, se genera un cisne negro. Y como dije, esto podría provocar una contracción muy abrupta. Y ya entrando a este punto de mi punto favorito, el punto de el riesgo de apalancamiento, haciendo un paralelismo o una comparación con el del 2008. Al menos en esta parte hice un análisis en el cual la tesis principal de todo esto, porque había hecho un informe, el cual no predije la caída que se tuvo el 10 de octubre. El 10 de octubre del año 2025 se tuvo una gran caída en los mercados bursátiles. Y especialmente en el sector cripto, se tuvo una gran manipulación y caídas de liquidaciones de más de 20.000 millones de dólares. Y que se estima que las caídas reales, o más bien las liquidaciones, rondan en torno a los 25.000 a 35.000 millones de dólares. 35 billones en liquidaciones por manipulación. Entonces, el análisis que hice me arrojó como resultado una fragilidad del mercado que inevitablemente estaría tratando de hacer un paralelismo o una comparativa utilizando como resultado lo que pasó en la crisis financiera global del año 2008, ya que si se tiene un colapso inminente, esto podría demostrar que es una repetición exacta del evento sistémico que se tuvo en el 2008. Y la conclusión que saqué con mi equipo fue muy clara. Debatimos un poco para tratar de que yo no esté muy sesgado. Me trataron también de explicar y analizamos fuertemente
Pero al menos la conclusión que saqué yo y la gran parte de mi equipo fue que no, ya que hacer un paralelismo, una comparación con lo que ocurrió en el 2008 es algo que se podría decir fundamentalmente erróneo, porque el tipo y la ubicación del apalancamiento es completamente distinto. El apalancamiento que hubo en el sector hipotecario ahora emigró al sector bursátil, o sea que es completamente distinto. Y la antianalogía del 2008 se podría entender como una crisis de solvencia. Ya que, como ya mencioné, la crisis financiera global del 2008 fue una crisis de una solvencia sistémica que se tuvo, ya que el apalancamiento que se estaba teniendo era crediticio, opaco y estaba oculto en los balances de la banca corrupta, como se está, en el shadow banking, ya que todo esto está estructurado sobre colaterales sin valor, que eran las CDOs y las hipotecas subprimes, que básicamente, esta parte voy a parar, me estoy hablando muy rápido ya. Ok, para esta parte lo que también puedo recomendar es que vean la película La Gran Apuesta de Big Short, justamente de Michael Burry, que justamente lo que él descubrió es que las CDOs o las hipotecas subprime estarían englobando deudas hipotecarias que no tendrían solvencia. Básicamente, se tienen distintos títulos o nombres para los títulos como las CDOs o las hipotecas subprimes que estarían tanto entre, un ejemplo, A, B, C. A de alta categoría, alta calificación, que si son solventes pueden pagar. B, mediano, y C eran basura. Y lo que hizo la banca en el 2008 es llenar gran parte de las CDOs de títulos A, mezclando con un poco de B y llenaba otra vez de C. O sea que básicamente ponía un poco de A, un poquitito de B y llenaba de C. Y básicamente eran basura. Esos colaterales no tenían un valor, o más bien tenían posibles quiebres, que fue lo que ocurrió, y por eso estas hipotecas subprime o las CDOs que infectaron todo el sistema bancario tuvieron esa caída y generaron ese colapso. Y eso fue lo que descubrió Michael Burry. Y justamente eso es lo que él está tratando de decir, que la apuesta que se está teniendo en el sector de la inteligencia artificial por parte de hacer grandes apuestas a Nvidia o a empresas similares que tienen un porcentaje importante del mercado en el sector de las IA o juegan un papel fundamental, pueden estar muy sobrevaloradas y generar justamente este colapso. De igual forma, como mencioné, lo que se hizo con las CDOs y las hipotecas subprimes, que infectaron todo el sistema bancario, que ese sistema bancario fue el mismo que calificó todas estas hipotecas y las CDOs, literalmente, ellos calificaron todo esto, ellos autorizaron todo esto y ellos generaron todo este problema. Justamente por eso, en el video que donde hablo de la confianza, mencioné que justamente Bitcoin salió a raíz de todo esto, ya que no se puede confiar en los bancos y mucho menos cuando son muy corruptos. De igual forma, salieron leyes para prevenir que se vuelva a pasar este tipo de cosas, pero todo esto, o más bien el tema de las CDOs y la hipoteca subprime, estaban masivamente subcapitalizados, y cuando la confianza de todo esto se rompió, el riesgo fue una caída brutal. Y se tuvo un problema en la insolvencia del sistema de pagos a nivel global y generó justamente esta crisis financiera en el 2008. Y, ok, viniendo ya en el 2025, se podría decir que no desapareció, que de igual forma se tiene de igual forma una fragilidad en los mercados de riesgo. No desapareció, simplemente se cambió de dirección. Ya todo este sistema de apalancamiento que se tuvo en el sector hipotecario ahora emigró al mercado bursátil. Este apalancamiento no estaría recibiendo los balances bancarios, sino, como mencioné, estarían entrando plenamente en el mercado de valores. Y la métrica clave para entender todo esto es la deuda margin o el margin dips, que según la FINRA, la deuda margin estaría siendo como el dinero que los inversores estarían pidiendo prestado para comprar acciones o apalancarse para entrar en el sistema bursátil. Está alcanzando un máximo histórico a nivel nominal y estaría superando los
1.3 trillions de dólares. Sí, 1 trillions más o menos, o 1 billions, depende de la jerga, en torno a diciembre, a septiembre de 2025. Voy a tratar de poner el gráfico en esta parte para que se entienda de mejor manera. Entonces, el apalancamiento récord que se está teniendo está siendo como una especie de combustible que se le está echando a toda esta burbuja estructural que mencionamos en el punto 3 y que debido a esta extrema concentración del mercado que se está encontrando en estas 10 empresas más grandes, esta deuda no está siendo diversificada y esto está generando un peligro en torno a la concentración, ya que en las mismas pocas acciones de las megas corporaciones están impulsando todo este rally. Si tienen correcciones, el apalancamiento podría generar liquidaciones extremadamente altas y esto estaría generando problemas estructurales o más bien un posible cisne negro. Entonces, si la crisis que se tuvo en el año 2008 fue un colapso lento por la insolvencia que se tuvo en el sistema bancario, el colapso que se puede tener, no en este 2025, yo personalmente, yo no creo que en el 2025 se tenga grandes correcciones o una caída o un cisne negro, pero muy fuerte en el mercado bursátil, más que nada, en el sector tradicional. Más que nada, el evento que posiblemente ocurra podría tranquilamente ser, como mencionamos, la Fed estaría metiendo mucho más dinero a los mercados, mucho más dinero, una inyección a los bancos estarían dando préstamos, estos préstamos, como ya mencioné, que los préstamos, los margin estarían entrando para apalancarse o invertir en el sector bursátil máximos históricos, podría aumentar. Y el M2 estaría aumentando en un ritmo que yo estimo entre un 7% de manera interanual o hasta un 8%, que estaría duplicando el crecimiento que tiene actualmente. Y esto puede ser positivo, puede ser negativo, pero el mecanismo de contagio que probablemente tenga no sería de una forma crediticia, sino más que nada en torno al mercado, ya que funcionaría de una manera que sería algo así. Se tendría como catalizador un shock de, no sé, Nvidia. Nvidia falla con las ganancias y hay un recorte de la inversión CAPEX. Ok, Nvidia baja un 10%. La caída inicial del Lear estaría provocando que las margin calls forzosas contra el apalancamiento récord que se está teniendo se ejecuten y todo esto genere grandes liquidaciones y toda esta venta forzosa estaría empujando a que los precios caigan aún más y lo que a su vez estaría desencadenando más margin calls en un bucle que se estaría retroalimentando de una manera brutal. O sea, no sé si me estoy explicando bien. En mi mente todo esto es increíble. Tengo, o sea, al menos como a mí, yo soy, por así decirlo, un friki o alguien que está apasionado por este sector. Yo literalmente, tratando de explicar este paralelismo, me estoy cagando de risa porque, tipo, eh, generé un gráfico de velas japonesas en el cual tranquilamente, como se tuvo la manipulación por parte de Binance y otras, presuntamente de Binance y otras plataformas, lo que estaría pasando con el catalizador de que caiga, al menos Nvidia falla en porcentaje o en las ganancias estimadas, cae un 10%, provoca que las margin calls o las operaciones que estarían apostando en contra, como lo que estaría haciendo las puts de Michael Barry, y esto estaría generando que más margin calls forzosas contra el apalancamiento récord se liquiden y los inversores estarían obligándose a vender, que fue lo que pasó en el 2008. Y esto no sería porque ellos querían o no, fue porque si no vendían se iban a ir a la mierda. Entonces, como mencioné, toda esta venta forzosa estaría generando grandes caídas en los mercados. Y por lo tanto, yo considero que el riesgo principal hoy no sería la solvencia del sistema financiero, como lo fue en el año 2008, sino el riesgo en la fragilidad
la fragilidad estructural que está teniendo el mercado de valores, que está siendo hiperconcentrado en estas 10 grandes empresas y están siendo financiadas por un apalancamiento especulativo que se encuentra en máximos históricos. Y el peligro no sería una congelación del crédito, no sería un problema en impagos, sino un evento de volatilidad abrupta y convexa que borre valor a una velocidad que la mayoría de los inversores nunca ha experimentado y que genere una catástrofe, una caída abrupta en torno a la valoración de una empresa y con esto haya liquidaciones masivas. Creo que me quedan 2 puntos más, pero está siendo muy interesante este podcast, esta explicación que tengo. Me tomó como 2 días, 3 días terminar pero es muy interesante. Ojalá que todo lo que explico se pueda entender de una buena manera y le pueda servir a alguien. Al menos yo considero que esto es muy importante y se debe saber. Bueno, el sexto punto que tengo como diagnóstico estaría exponiendo la falla geológica más peligrosa que se tiene en torno a los mercados, que serían los riesgos sistémicos que se están acumulando en la economía de la velocidad 2, como mencioné, en el punto 1. Estarían ocultos a plena vista por el brillo o el auge que está teniendo el sector de la IA, ya que mientras el capital estaría persiguiendo la narrativa tecnológica, ya que tienen ese FOMO de no quedarse atrás, y de tener rentabilidades récords y ganar mucho dinero, el fundamento crediticio de la economía tradicional se está erosionando de una manera silenciosa. Como ya mencioné, vales impagos en deuda de pequeños retails o pequeños ahorristas en general. El colapso silencioso que podría tener el sistema de crédito corporativo podría ser el primer riesgo, que sería el colapso silencioso del crédito corporativo, ya que la tasa de default o de impago para las empresas estadounidenses está alcanzando en un entorno de un 9 o un 10%, y esto es crucial para que comprendamos esta cifra, ya que el nivel más alto desde la crisis financiera global que ocurrió en el 2008, y con esto se tiene un optimismo de los índices bursátiles que estaría ignorando, por así decirlo, una porción significativa del sector corporativo que está fallando en ciertos sectores de impago, y el epicentro de este estrés en el mercado se está encontrando en los préstamos apalancados o en el mercado de los... oh, no me sale la palabra específica, perdón. Ok, en los préstamos apalancados, donde la combinación del crecimiento débil y las tasas de intereses que se están concentrando de mayormente más altas por más tiempo, están generando un resultado que está siendo considerado fatal por estas corporaciones para que las compañías se endeuden mucho más y las más endeudadas corran peligro de impago, y esto genera un shock extremo. Entonces, en esta parte creo que voy a tratar de poner un gráfico que va a ser muy importante. Entonces, el acantilado de deuda que también tiene las bienes raíces. Sí, las bienes raíces comerciales están enfrentando un problema, y no es un problema cíclico, sino que están enfrentando un acantilado de deuda de casi 2 billones de dólares que están siendo programados para vencer en el 2026. Creo que en el punto 3 mencioné esto. Creo que puse luego un gráfico, o de igual forma voy a volver a poner el gráfico acá. Entonces, el problema es medianamente simple. La deuda que se contrajo en un entorno de tasas de intereses cercanas a cero estaría buscando una refinanciación a tasas actuales que económicamente para estas empresas está siendo inviable, y para una gran parte del sector esto estaría representando una amenaza una amenaza existencial, ¿sí? Perdón, existencial, no solo para los propietarios de los inmuebles, sino que para los bancos regionales y comunitarios. Y también se tendría un par de problemas con los tenedores de deuda y que no tienen la escala para absorber pérdidas masivas. Como mencioné en el punto anterior, si tiene un shock masivo y un evento de impago, no se podría tener un rescate en el CRE, y esto podría ser el vector de un contagio hacia el sistema bancario tradicional, generando un colapso. Este es otro punto muy importante. Y la fractura que está teniendo el consumidor actualmente también es el tercer riesgo. Como mencioné, en la velocidad 1 y 2, si estas empresas comienzan a despedir mucha más gente, aumenta el porcentaje de desempleos, la economía se puede enfriar, no habrá consumo, no habrá consumo. Y
Actualmente los consumidores de bajos ingresos están bajo una presión inmensa y se está evidenciando un aumento constante de las tasas de morosidad que están en las obligaciones de estos pequeños consumidores. Debemos de analizar todos estos factores para hacer proyecciones a largo plazo. Voy a tratar de traerle a un analista especializado de mercado para que se comprenda a mayor medida todo esto. Ya que, ok, con mi equipo y yo tampoco somos expertos, no manejamos ni $100,000 de capital para invertir. Personalmente yo no manejo eso, que yo soy el que más invierte, pero de igual forma, yo también, que a largo plazo creo que voy a ganar mucho más dinero, voy a invertir mucho más dinero. También mis inversiones en Bitcoin voy a colateralizar, voy a hacer préstamos dejando de colateral Ethereum o Bitcoin para apalancarme. Y para hacer todo esto, obviamente tengo que analizar a largo plazo cómo me estaría funcionando mi apalancamiento en el mercado, porque yo no quiero que me liquiden y no quiero perder todo mi dinero. Entonces, como mencioné, que se tiene problemas con los pequeños consumidores y esto es un estrés existente que se tendría que sumarle al shock inflacionario con la implementación de nuevos aranceles, y que estos aranceles estarían generando una inflación en los precios de los bienes de consumo básico para estos pequeños consumidores, y estaría comprimiendo aún más el poder adquisitivo que se está segmentando de una manera demográfica que ya está muy debilitada y está acelerando su capitulación. Entonces, para este casi último punto, debemos de entender que el auge de la inteligencia artificial está actuando como un poderoso analgésico, o está haciendo algo que está tratando de parar o está enmascarando un deterioro crediticio que estaría mostrando cómo nuestra economía no se encuentra en un buen momento. O sea que podemos decir que el mercado está operando bajo la suposición de que la velocidad 1 y la velocidad 2 pueden coexistir de una manera indefinida, cosa que no puede suceder, cosa que también es muy peligroso. De igual manera, sostener todo esto en el escenario actual es muy improbable. Podemos tener también un evento crediticio muy peligroso que genere un colapso en la refinanciación y que todo esto desestabilice a los bancos regionales, y con esto se genera una ola regional de impagos en los mercados de préstamo para apalancamiento, y esto podría ser un catalizador muy importante que finalmente rompa la confianza y haga estallar todo este mercado de valores que se está sobreapalancando. Entonces, creo que puedo cerrar ya esto por acá. A ver, el último punto lo voy a dejar para un video. Lo voy a dejar para un video. Entonces, el diagnóstico de todo esto, completando todo del punto 1 al punto 6, nos estaría diciendo que el mercado del 2025 se está comportando bajo un régimen híbrido de una manera muy compleja, y que no se podría entender solamente por una burbuja, sino que también podría ser una revolución. Entonces, esta transición estructural es real, como mencionamos en el punto 1, está siendo financiada por un bucle reflexivo de apalancamiento, de sobreapalancamiento, como lo mencionamos en el punto 4, y que está siendo creado, que todo esto está creando una fragilidad especulativa, como mencionamos en el punto 3 y 5, y esta coexistencia peligrosamente, sumando todos los riesgos sistémicos latentes, podría hacer que se tenga un colapso en la economía tradicional, y con esto se tenga una caída en los mercados bursátiles monstruosa. Obviamente la fortaleza de este informe reside en haber verificado, aislado y poder haber explicado todo esto, y cada una de estas fuerzas o estos pilares fundamentales del informe que hizo construir todo este, no sé la palabra específica, todo este guión, o sea, el guión para este podcast
Lo creé en base a todos los informes que realicé. Entonces, como ya desglosamos todo esto a través de todos los puntos, el mercado 2025 no es un simple mercado, no nos encontramos en un buen punto. Como mencioné, estamos teniendo dos velocidades en torno a la economía que se tienen que tener en cuenta para hacer análisis a largo plazo para inversiones o ya sea para préstamos o apalancarse de una manera bruta. Entonces, podemos decir que todo esto está operando en un régimen híbrido, en una transición estructural real en torno al sector de la inteligencia artificial, que está coexistiendo peligrosamente con una fragilidad especulativa de sobreapalancamiento, pero sobreapalancamiento que está en récord o en máximo histórico y que sí, existe un riesgo crediticio que son latentes en la economía tradicional. Entonces, esto fue todo. Esto fue Crypto Markets, el podcast donde analizamos cómo la economía global y las criptomonedas están cambiando el juego financiero. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Soy su host, Matías Denis, y nos vemos en un próximo episodio. Y las personas que se quedaron hasta acá, le agradezco un montón y pueden dejar su like, suscribirse y dejar como comentario recesión para que yo le comente un poco más de los puntos que tengo en cuenta. Nos vemos en el próximo episodio.